Bienvenidos a Tecnohumanidad. En este espacio reflexionaremos sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad y hoy exploraremos un tema fundamental en la era digital: los retos legales y éticos para garantizar que las tecnologías respeten los derechos humanos. Como sabemos, vivimos en un mundo interconectado, donde los avances tecnológicos están presentes en cada aspecto de nuestras vidas, desde cómo nos comunicamos hasta cómo trabajamos, aprendemos y accedemos a servicios básicos. Sin embargo, este progreso también trae desafíos importantes. ¿Qué ocurre cuando estas innovaciones chocan con derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades o incluso la dignidad humana? La pregunta no es solo cómo aprovechar la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida, sino cómo evitar que se conviertan en una herramienta de control, exclusión o abuso. Ejemplos como el uso de algoritmos para la vigilancia masiva, las campañas de desinformación en redes sociales o los sesgos discriminatorios en sistemas de inteligencia artificial son señales de alerta que no podemos ignorar. En este episodio, nuestro objetivo será desmenuzar estos desafíos. Analizaremos los riesgos más comunes que surgen en la intersección entre tecnología y derechos humanos. Revisaremos cómo las leyes y regulaciones actuales están intentando o fallando en abordar estos problemas. Reflexionaremos sobre el papel esencial de la ética en el diseño y uso de tecnologías, con ejemplos concretos que nos permitan visualizar posibles soluciones. Queremos invitarte a pensar más allá de la tecnología como una herramienta neutral. En realidad, las decisiones que toman las empresas tecnológicas, los gobiernos e incluso nosotros como usuarios tienen consecuencias profundas. ¿Podemos encontrar un equilibrio entre innovación, regulación y respeto por los derechos humanos? Quédate con nosotros para descubrirlos. Comencemos. Como primera sección tenemos el dilema tecnológico y los derechos humanos. La tecnología nos ha traído enormes beneficios, pero también plantea riesgos. Como sabemos, las herramientas de vigilancia masiva pueden violar el derecho a la privacidad, mientras que los algoritmos de redes sociales pueden perpetuar la desinformación o incluso el discurso de odio. Como ejemplo número 1 tenemos el reconocimiento facial y la vigilancia masiva. El uso de sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos es un caso emblemático. Estas tecnologías prometen mayor seguridad, pero a menudo lo hacen a expensas del derecho a la privacidad. En países con regímenes autoritarios, estos sistemas han sido utilizados para identificar y reprimir a disidentes políticos. Además, estudios han demostrado que los algoritmos de reconocimiento facial presentan mayores tasas de error en personas de grupos raciales y étnicos subrepresentados, perpetuando la discriminación. Por siguiente, tenemos la manipulación política mediante desinformación. La manipulación de elecciones mediante campañas de desinformación es otro ejemplo muy preocupante, como por ejemplo tenemos el caso de Cambridge Analytica, donde datos personales de millones de usuarios fueron explotados sin su consentimiento. Reveló cómo la tecnología puede ser utilizada para influir en decisiones políticas fundamentales. Esto no solo vulnera el derecho a la privacidad, sino que también socava la democracia, al impedir que las personas ejerzan su derecho a voto de manera informada y libre de manipulación. Por consiguiente está la salud mental y algoritmos de recomendación. Sabemos que las plataformas digitales como YouTube, TikTok e Instagram han diseñado algoritmos de recomendación para maximizar el tiempo de uso. Si bien estos algoritmos pueden personalizar la experiencia del usuario, también tienen efectos negativos en la salud mental, particularmente en adolescentes. Los estudios han señalado que estas plataformas amplifican contenido emocionalmente impactante o polémico, lo que puede provocar ansiedad, depresión o trastornos de autoimagen. Esto pone en cuestión la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente al bienestar de sus usuarios. Como cuarto ejemplo está la desigualdad en el acceso a la tecnología. Además, el acceso desigual a la tecnología exacerba las brechas sociales y económicas, mientras algunos disfrutan de las ventajas de la inteligencia artificial y el aprendizaje automatizado. Otros carecen de acceso básico a Internet.
Esta desigualdad digital puede profundizar las dispares de educación, empleo y acceso a servicios esenciales, violando quizás así el derecho a la igualdad de oportunidades. Reflexionando en esta sección, estos ejemplos ilustran el dilema central. ¿Cómo podemos desarrollar y regular tecnologías tan potentes de manera que maximicen sus beneficios y minimicen los daños? Este desafío requiere un enfoque equilibrado que combine innovación con responsabilidad. Las soluciones deben garantizar que los derechos humanos sean una prioridad, no un sacrificio en la era digital. En la segunda sección tenemos los retos legales. A nivel legal, los gobiernos enfrentan grandes desafíos. Algunos de ellos son: primero, la falta de marcos internacionales claros. Las leyes no siempre se adaptan a la velocidad de la innovación. Aunque existen normativas como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, estas no son universales y no todos los países adoptan estándares similares. Esto genera vacíos legales que las empresas pueden aprovechar al operar en regiones con regulaciones más débiles. Después está la responsabilidad empresarial. Determinar qué tan responsables son las empresas tecnológicas cuando sus herramientas generan daños es un tema complejo. Por ejemplo, Facebook enfrentó juicios por no frenar discursos de odio que incitaron a la violencia en países como Myanmar. Además, la inteligencia artificial y algoritmos opacos plantean preguntas sobre quién responde por las decisiones automáticas que discriminan o vulneran derechos. Como tercer punto está la territorialidad y jurisdicción. Como sabemos, Internet no tiene fronteras, pero las leyes sí. Esto dificulta perseguir delitos cibernéticos o exigir rendición de cuentas a empresas internacionales. Un caso emblemático es el de Google, que ha enfrentado demandas sobre el derecho al olvido en Europa, mientras en otros países esa regulación no aplica, generando tensiones sobre la soberanía digital. Después, los desafíos en la regulación de inteligencia artificial. La IA se ha integrado en decisiones críticas, de diagnósticos médicos hasta sistemas judiciales. Sin embargo, las leyes actuales no siempre contemplan cómo regular sus posibles sesgos, errores o impactos éticos. La propuesta de la Unión Europea para un reglamento de IA es un avance, pero aún está en debate cómo aplicarlo globalmente. Por último, y quinto punto, está la protección de derechos en el trabajo digital. Con el auge de plataformas como Uber, Rappi o Amazon, surge la cuestión de los derechos laborales en el entorno digital. ¿Quién es responsable de garantizar condiciones justas para los trabajadores en plataformas transnacionales? Reflexionando en esta sección, necesitamos regulaciones globales que equilibren innovación y derechos humanos. Pero lograr acuerdos entre países con intereses distintos es muy complejo. También es crucial que estas normativas sean dinámicas y flexibles para adaptarse a la evolución tecnológica, sin dejar de priorizar la dignidad humana y los derechos fundamentales. La colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y la sociedad civil será clave para afrontar estos retos. Como tercera y última sección, tenemos a los retos éticos. Además de las leyes, la ética juega un papel crucial cuando hablamos de tecnologías que impactan nuestra vida cotidiana. Algunas preguntas claves emergen al analizar los retos éticos. Primero está la transparencia de los algoritmos. Una de las principales preocupaciones éticas es cómo se toman decisiones mediante algoritmos. Estos sistemas son entrenados con datos históricos que pueden contener sesgos, reproduciendo e incluso amplificando desigualdades. Por ejemplo, un algoritmo que decide si una persona puede acceder a un crédito o un empleo podría discriminar sin que los afectados tengan la posibilidad de entender o cuestionar estas decisiones. ¿Deberían las empresas estar obligadas a abrir sus algoritmos a autoridades independientes? Como segundo punto, tenemos el dilema de la neutralidad tecnológica. Muchas empresas argumentan que sus tecnologías o plataformas son neutrales, porque no toman partido en los debates sociales. Sin embargo, las decisiones de diseño, los sistemas de moderación de contenido o incluso los algoritmos de recomendación tienen un impacto profundo en la percepción pública y el comportamiento social.
Por ejemplo, las plataformas de redes sociales pueden amplificar discursos de odio o noticias falsas, a pesar de declararse neutrales. Como reflexión, entendemos que la neutralidad tecnológica no es más que un mito. Toda tecnología lleva consigo valores y prioridades de quienes la diseñan. Como tercer y último punto está el equilibrio entre innovación y precaución. Los avances tecnológicos suelen presentarse como inevitables, pero esto plantea dilemas éticos importantes. Por ejemplo, en la inteligencia artificial militar, ¿cuándo es ético detener el desarrollo de sistemas autónomos que puedan decidir sobre la vida o la muerte? ¿Cómo equilibrar los beneficios de la innovación con el potencial de daño irreversible? Un ejemplo reciente es la carta abierta de líderes tecnológicos como Elon Musk y otros expertos en inteligencia artificial que instan a regular el desarrollo de estas tecnologías para evitar riesgos catastróficos, como el mal uso de sistemas avanzados de ella. Además, como ejemplos adicionales, tenemos los famosos deepfakes y desinformación, que no hacen pensar quién es responsable cuando las tecnologías de ellas se usan para crear contenidos falsos que pueden influir en elecciones o arruinar reputaciones. A modo de conclusión de todas estas secciones, podemos entender que estos retos no solo requieren legislación, sino también un marco ético sólido que priorice los derechos humanos y el bienestar social. Iniciativas como los principios éticos de la UNESCO para la inteligencia artificial, que promueven valores como la transparencia, la justicia y la sostenibilidad, son un paso en la dirección correcta. Por otro lado, cada vez más organizaciones abogan por prácticas de diseño ético, como la implementación de auditorías externas en el uso de datos y algoritmos, y el empoderamiento de los usuarios con mayor control sobre su información personal. En resumen, el desafío ético de las tecnologías no es un obstáculo para el progreso, sino una oportunidad para construir un futuro más justo, transparente y humano. Ya a modo de cierre, en este episodio hemos reflexionado sobre cómo las tecnologías, aunque representan un avance impresionante y necesario, también pueden convertirse en amenazas si no se gestionan de manera adecuada. Recapitulando, hablamos de los riesgos tecnológicos para los derechos humanos, como la vigilancia masiva, el sesgo de los algoritmos o el uso indebido de datos personales. También mencionamos los desafíos legales, como la falta de regulaciones internacionales consistentes, las complejidades de la territorialidad jurídica y la necesidad de legislar un entorno que evoluciona más rápido que las leyes. Y también mencionamos los dilemas éticos, donde la transparencia, la neutralidad y la rendición de cuentas son imprescindibles para garantizar que las tecnologías respeten la dignidad humana. El mensaje final es claro. La tecnología debe estar en el servicio de las personas, nunca al revés. Esto exige un esfuerzo colectivo, desde los legisladores, que deben trabajar en marcos legales que protejan los derechos humanos sin sofocar la innovación, desde las empresas, que tienen la responsabilidad de desarrollar tecnología con un enfoque ético y poner a las personas en el centro, y desde la sociedad civil, que debe mantenerse informada, exigir rendición de cuentas y participar en decisiones que moldean nuestro futuro digital. El reto es grande, pero no imposible. El primer paso es abrir el diálogo, reflexionar y actuar juntos. Finalmente, gracias por acompañarnos en esta conversación. Si este tema te interesa tanto como a mí, compártelo con más personas y ayúdanos a llegar más lejos. Te invitamos a dejarnos los comentarios y sugerencias porque tu voz es esencial. Nos escuchamos en el próximo episodio de Tecnomanet.